can't take the sky from me. Hola, estáis a punto de ver el trabajo de mis alumnos en el seminario Física de Película, curso 2022-2023. Se trata de lo siguiente: yo en clase suelo coger pequeños fragmentos de películas y las presento para ilustrar principios de física, sea física buena o física mala, con lo cual los alumnos parece que les gusta. Y en este seminario eso lo hacen ellos. Se han reunido en grupo, cada uno de ellos ha hecho un trabajo, en teoría de 5 minutos, al final siempre se pasan y nos quedamos sin tiempo, pero bueno, un trabajo y una presentación aquí donde hacen exactamente eso. Cogen 2 o 3 ejemplos de lo que sea, de películas, de series, en formato libre. No les suelo dar ninguna indicación técnica porque prefiero que ellos vayan sorprendiéndome y me sorprenden todos los años realmente. Lo más reseñable este año, pues, como en los años anteriores, que si algo puede salir mal técnicamente saldrá mal. Hemos tenido problemas técnicos de diversa índole, como veréis. En la primera presentación, la primera semana, se pasaron media hora, nos pasamos media hora intentando que este proyector leyera este ordenador, que se conectara, y no había manera. Esto también es problema, no quiero rajar de los compañeros, pero bueno, hay muchos compañeros que llegan aquí, desenchufan, instalan su iPad o conectan el portátil, me parece muy bien, problema, luego no dejan las cosas como están. Con lo cual, en la primera sesión perdimos casi media hora, en la segunda sesión lo que no teníamos en funcionamiento era el sonido, y encima resulta que los alumnos no podían conectar sus portátiles porque en teoría pueden, pero en la práctica no salían, no funcionaban. El proyector tiene una salida VGA, los portátiles actuales ya no tienen salida VGA. Y seguro que estáis pensando, pero es que hay conectores, hay transformadores. Sí, claro que hay, aquí hay uno, VGA a HDMI. No ha funcionado más que con un portátil. Teníamos otro también de VGA a USB-C, tampoco ha funcionado. Es decir, estas cosas electrónicas funcionan cuando les da la gana. Con lo cual, lo que han tenido que hacer los alumnos es coger el pendrive, meterlo en el ordenador, que funciona bajo Linux, lo que significa que también han tenido problemas. Si tienes un PowerPoint muy bonito y lo lees con LibreOffice, la conversión no es siempre perfecta, siempre fallan cosas. Pero bueno, a tranca y barranca, la cosa ha ido saliendo bien y me alegra incluso que haya habido fallos, porque los alumnos así aprenden que una presentación en público, primero, tiene el problema de que hay mucha gente ahí mirándote y evaluándote. Segundo, que si algo puede fallar, va a fallar, con lo cual pues tienes que saber adaptarte, tienes que tener un plan B, una presentación en varios formatos, o tener el pendrive, o hacer las cosas de la manera que sea. Todos han salido adelante de un modo o de otro, con lo cual yo creo que en ese sentido han aprendido bastante, han aprendido mucho de todos los problemas y las ventajas de venir aquí a hacer una presentación pública. Ya veréis que los alumnos se lo han pasado pipa. Y también un pequeño detalle, y es que ellos se evalúan entre ellos, ¿vale? Ellos se evalúan entre sí, perdonadme la redundancia, por medio de un formulario de Google. Se votan entre ellos y sale una nota, yo también le evalúo por mi parte, y combinando las dos evaluaciones sale el 20% de la nota global de mi asignatura. Y aunque es una actividad voluntaria, la gente dice, hombre, un 20%, y se han apuntado en masa. Normalmente la tasa de asistencia a los seminarios supera el 80%, y como veréis, la gente se lo ha pasado estupendamente bien. Consejo, si eres profesor y quieres hacer esos pequeños consejos, bueno, que hay que probar todo una y mil veces, al fin todo va a salir mal. O sea, todo lo que pueda salir mal sale el drama, eso tenerlo en cuenta. Me hubiera gustado tener tiempo antes para poder comprobar el material. El problema es que antes había otro profesor dando clase, con lo cual eso de, no, llega antes y lo comprueba y tal, a veces se puede, a veces no se puede. Como ventaja este año, os puedo decir que he conseguido, creo, resolver un problema gordo que teníamos siempre, que era el del sonido. Yo uso el móvil, que va perfectamente para grabar, lo dejo en unos metros, problema el sonido, se oye fatal. Si veis una convocatoria de cursos pasados, siempre se oía muy mal. En este curso lo he hecho mejor. Hemos usado micrófono, ¿vale? Esto es un micrófono que transmite, el receptor está conectado al portátil y la verdad es que ha salido bastante bien. Se nota, de hecho, cuando alguien no cogía el cachivache este, porque el sonido enseguida se resiente. Pero bueno, ha ido bastante bien. Y creo que la cosa va a ir mejor con el paso del tiempo. Si tienes alguna duda, algún problema, si eres profesor y quieres saber más del asunto, no tienes más que contactarme. Soy Arturo Quirante Sierra. Me podéis encontrar en Twitter, el profe de física, por lo menos hasta que Elon Musk se lo cargue, toquemos madera. ¿Vale? Y también en correo electrónico. Soy profesor de la Universidad de Granada, así que aquí estoy para lo que vosotros queráis. Y se acabó la presentación con mi parte. A cortar y a ver qué ha pasado hoy. La sesión la estoy grabando,
como vengo haciendo desde hace bastantes años, porque eso luego me gusta subirlo a YouTube y que otros profesores tengan ese material para poder verlo. Por supuesto vosotros y los que vengan el año que viene, etcétera. Como la universidad está muy picajosa con eso de los derechos de privacidad, y me parece muy bien, si alguien no quiere salir, no quiere que lo grabe, que lo diga, ¿de acuerdo? No voy a pararlo, pero como esto es grabación, no es streaming, de manera que nada, vamos a empezar el... Ya os digo, el sorteo lo he hecho aleatoriamente y el primero va a ser el grupo 6. ¿Sabéis quiénes sois? Tenéis vuestro ordenador, ¿no? Bueno, a ver. Está claro que las cosas vienen mal hoy, así que vamos al plan B. ¿Cuál es? Pues no lo sé, pero tenéis un ordenador, tenéis... A ver. Vale, a ver. Esto va a requerir un poquito de colaboración por vuestra parte porque ahora no hay... Vamos, está el sonido, pero no sale por los altavoces. No se va a oír prácticamente si ponen fragmentos de película, así que mantener el silencio que podáis, ¿de acuerdo? Para que las compañeras vuestras puedan trabajar. Ya que estamos en malas condiciones, mejor eso que nada. Podéis poner el ordenador así para que se vea y yo mientras seguiré intentando. A ver qué pasa. A ver, aquí tenéis esto. Conforme vayáis hablando lo vais poniendo. Toma, Paula. ¿Y esto para qué? ¿Y esto para qué? ¿Esto me lo tengo que poner? Pues vayamos a estar abajo. Este es el grupo 6. Bueno, pues buenos días, mis compañeras y yo vamos a presentar nuestro trabajo de física de película, que con este trabajo se pretende realizar un estudio de la física con las que se aplican las diversas leyes en determinadas series y películas. Entonces, para ello hemos traído 3 fragmentos de 3 películas distintas y hemos hecho un análisis de la manera en que la física pues, esté vigente en ella. Vale, el primer fragmento que os vamos a enseñar pertenece a la película de Guardianes de la Galaxia y sería un ejemplo de gravedad artificial. En este caso, como dice Gamora, Rocket Raccoon ha apagado la gravedad artificial. Y entonces los personajes empiezan a sufrir una ingravidez, es decir, empiezan a flotar. En este caso, según esta fórmula que no la veis, pero es Fn igual a masa por gravedad y por la aceleración, la aceleración pasaría a ser menos gravedad, la gravedad se iría con la menos gravedad y entonces la Fn sería cero. Es decir, el peso aparente sería cero. Esto lo podemos apreciar en este fragmento, ya que los personajes empiezan a flotar como si su peso y su atracción dentro de la nave en la que se van fuera es inexistente, como si un astronauta saliese al espacio o como si cayese en picado en un ascensor sin cable. El segundo fragmento que vamos a poner es del Correcaminos y del Coyote, en el cual es un ejemplo de caída libre. Como se puede ver en el fragmento, el Coyote recibe un golpe por el cañón que cae en caída libre y hemos decidido calcular si tiene sentido que el Coyote no intente escapar mediante el tiempo total de la caída y el tiempo a partir del cual se da cuenta que le está cayendo. Hemos supuesto que la altura de la montaña serían 30 metros, que se da cuenta cuando han pasado 20 metros de la caída, y mediante la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, empleando como I final 0, 30 como la I inicial, la velocidad inicial como caída libre un 0, la gravedad da como tiempo total 2,47 segundos. Y suponiendo que
la I final son 10 metros y con los mismos datos anteriores se da un tiempo de 2,2 segundos. La recta entre estas da que el tiempo que tendría para escapar sería de 45 segundos, por lo que tiene sentido que el coyote no lo intente porque no le daría tiempo, siendo una buena aplicación de la física. Por otro lado, y de manera complementaria, hemos realizado unos cálculos para sacar las distintas velocidades a distintas alturas. De esta manera hemos comprobado que la velocidad es mayor cuanto más cerca se encuentra el cuerpo del suelo. Para ello hemos utilizado una ecuación que no veis, pero es la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos 2 veces por la gravedad por la altura a la que estemos midiendo menos la altura inicial, en este caso 30 metros. Sabemos que se trata de una caída libre en la que el cuerpo parte del reposo, por lo tanto la velocidad a 30 metros será de 0 metros por segundo. Luego hemos calculado la velocidad a 10 metros, es decir, cuando el coyote se da cuenta, y por una serie de cálculos que están en pantalla, aunque no veis, sale 19,8 metros por segundo. Y la velocidad final, es decir, cuando el cañón golpea la cabeza del coyote, será de 24,25 metros por segundo. A continuación vamos a ver un fragmento de Harry Potter en la cámara secreta. En esta escena se nos presenta un claro ejemplo de una mala utilización de la física. Según la tercera ley de Newton, si se ejerce fuerza sobre un cuerpo, este ejercerá una fuerza en igual módulo y dirección, pero en sentido opuesto. En esta escena observamos como Black Sirius lanza el hechizo que suponemos que es la fuerza, pero este no sufre ningún movimiento de respuesta. En cambio, su rival se ve varios metros desplazado hacia atrás. Si fuera sido un buen ejemplo de la tercera ley de Newton, Black Sirius al lanzar el hechizo se habría visto desplazado con la misma intensidad pero en sentido opuesto, cumpliendo así lo inicial. Bueno, pues con estos tres fragmentos podemos concluir que la física está presente en nuestro día a día, en todas las series y películas que vemos, pero no siempre nos gustaría recalcar que no siempre está aplicada de una forma coherente y rigurosa. Y hasta aquí nuestro trabajo. Saca el micrófono todo el rato y tú. Vamos a llevar esto. Vamos a llevar esto. Ahora podéis evaluar a otras compañeras, gracias. Nos llevamos eso, ¿no? Sí. Llévatelo. Este es el grupo 6, ¿de acuerdo? Y como esto va para rato y como habéis visto lo he roto del todo, vamos a tener que seguir en plan B. Así que las siguientes son la pareja, el grupo 8. Buenos días a todos, nosotros somos José Manuel, José y Andrés. Y vamos a realizar nuestro trabajo de física de películas, donde vamos a exponer un par de situaciones de unas películas relativamente actuales, en las cuales pues, no se ha llevado la física de una forma correcta. Nuestro primer ejemplo es la película de Assassin's Creed. Que es una caída libre, como podéis observar. Eso de verla bien. Bueno, la velocidad inicial sería de 0 metros por segundo. La aceleración sería la de la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado. Y el tiempo que tarda en realizar la caída libre es de 8,8 segundos. Bueno, mediante la fórmula del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, podemos determinar que el cuerpo cae al agua con una velocidad de 86,24 metros por segundo, que es aproximadamente 311 kilómetros por hora. Y a esta velocidad el cuerpo no resiste el impacto con el agua.
Nuestro segundo ejemplo es de la película Fast and Furious. No me ponga nervioso, Dillo. En este ejemplo tenemos una caja fuerte y dos coches que están tirando con unos cables de ella. La caja fuerte tiene una masa M1 de unos 10.000 kilogramos y tiene un coeficiente de rozamiento con el suelo de 0,6. Luego, los dos coches tienen una masa M2 y M3, que puesto que es la misma llamaremos M, y es de unos 1.500 kilogramos. Y estos tienen ambos una fuerza de rozamiento con el suelo, un coeficiente de rozamiento con el suelo de 0,8. Estos dos coches tienen una potencia de 485 caballos y van a una velocidad de 80 km por hora. Ahora, como sabemos, según la segunda ley de Newton, la fuerza total es igual a la masa por la aceleración. Vamos a empezar estudiando las fuerzas del objeto 1, que sería la caja fuerte, y teniendo en cuenta que las dos tensiones de los cables son iguales, podemos descomponerlas en sus componentes X e Y. Con esto podemos obtener que la fuerza en el eje X sería 2TX, puesto que al descomponer las dos tensiones tenemos dos fuerzas de tensión positivas en el eje X, y a esto le restamos la fuerza de rozamiento, y así obteniendo que la masa de la caja fuerte es igual a la aceleración en ese eje. Y luego la fuerza en el eje Y serían las tensiones en el eje X, que son opuestas, y por tanto eso sería igual a 0 y la aceleración en el eje Y sería 0. Luego repetimos lo mismo pero con los coches, y teniendo en cuenta que la aceleración en el eje X es en todas igual, podemos obtener una ecuación igual para ambos coches en el eje X, que serían una fuerza que sería la potencia partido la velocidad del coche, menos la tensión en el eje X, menos su fuerza de rozamiento, que eso sería igual a la masa por la aceleración en el eje X. Y luego, para también ambos coches tendríamos una fuerza TI, aunque en un coche sería negativa y otro positiva, y eso sería a la masa de cada coche por su respectiva aceleración en el eje Y. Bueno, pues a partir de estas ecuaciones podemos construir un sistema de dos ecuaciones. A partir de las ecuaciones que hemos sacado obtenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son el eje X la tensión en el eje X de la aceleración, la tensión en el eje X y la aceleración en el eje X. Y nos sale que la fórmula de la aceleración en el eje X. Luego, con la fórmula de fuerza igual a potencia partido volumen, pasamos los caballos de los coches a vatios y los kilómetros por hora los que iban a metros por segundo, y nos sale ya también la fuerza. Calculamos las fuerzas de rozamiento, que es que no se ve, pero es fuerza de rozamiento igual a mu por la masa normal, por la fuerza normal, tanto en los coches como en las cajas, como en la caja fuerte. Entonces ya, sí, sustituimos todo en la ecuación de la aceleración en el eje X y nos sale como resultado negativo. Esto significa que el coche, o sea que ni los coches ni la caja fuerte avanzan. O sea que es un ejemplo de que la física no siempre en las películas tiene razón, y esperemos que haya sido medio amena, aunque haya habido problemas, pero espero que quede claro. No quería decirle eso. Gracias.
vamos a ver si la pareja, el grupo 2, tiene por fin suerte. Bueno, nosotras cuatro vamos a presentar dos escenas. La primera de ellas pertenece a la película Fast and Furious y se divide en dos partes, trabajo y energía y movimiento parabólico. La segunda de ellas pertenece a la película El Rey León. Bueno, la primera parte, como hemos visto, está relacionada con el trabajo y la energía. Y nuestro objetivo va a ser calcular la velocidad con la que saltan los dos coches. Suponiendo las masas de ambos coches, la masa del coche D de 1.620 kilogramos y la del coche 2 de 1.695 kilogramos, suponiendo un ángulo de 25 grados, una altura de 30 metros, sacamos mediante una relación trigonométrica la longitud de la rampa que es 35,5 metros. Vamos a hacer un estudio de la fuerza a la que están sometidos los coches. Las fuerzas presentes son la fuerza peso, que se divide en el peso Y, que está en el eje Y, y peso X, que está en el eje X, la fuerza normal, perpendicular a la superficie de contacto, y la fuerza de rozamiento. Como vemos, en el eje Y encontramos la fuerza normal menos la fuerza del peso Y igual a 0, ya que no existe aceleración, por lo que la normal es igual a peso Y, que es igual al peso del objeto, en este caso del coche, por el coseno de 25. Con la normal calculamos la fuerza de rozamiento, que es multiplicar la fuerza normal por el coeficiente de rozamiento, que hemos supuesto de 0,5. Como lo que nos interesa es calcular el trabajo de rozamiento, multiplicamos esa fuerza por la distancia que ha recorrido el coche, que es de 35,5 metros, y nos dan esos valores. En este sistema, que es un sistema de fuerza no conservativa, es decir, la energía mecánica no se conserva, la variación de la energía mecánica es igual a menos el trabajo de rozamiento. Por lo que tenemos que la energía cinética inicial es igual a la energía cinética final más la energía potencial final más el trabajo del rozamiento, teniendo en cuenta que la energía potencial inicial es 0, ya que la altura inicial es 0. Tomando las ecuaciones de la energía cinética y la energía potencial, despejamos la velocidad final y obtenemos unos valores de velocidad inicial del coche 1 de 44 metros por segundo y la del coche naranja de 47 metros por segundo. Una vez hemos hallado la velocidad inicial, vamos a describir un movimiento parabólico, que es un ejemplo de composición de movimientos en dos dimensiones. Como podemos ver, en el eje X está el movimiento rectilíneo uniforme, mientras que en el eje Y está el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo que vamos a calcular son las velocidades iniciales respecto a cada eje, cuyos valores son los que podéis observar ahí. En segundo lugar, vamos a calcular el tiempo de vuelo, el alcance máximo y la altura máxima. Para ello, en el tiempo de vuelo debemos igualar la ecuación número 1 del MRUA a 0 y obtenemos un valor de 4,48 segundos. Este valor va a ser utilizado posteriormente en el alcance máximo, en el que empleamos la ecuación número 1 del movimiento rectilíneo uniforme. Obtenemos un valor de 180 metros. Finalmente, para calcular la altura máxima, debemos igualar la ecuación 1 del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a 0. Con esto obtenemos un valor de 1,90 segundos, que más tarde, al introducir en la ecuación anterior, se obtiene la altura máxima de 32,65 metros. Estos mismos cálculos los hemos hecho para el coche 2, cuyos valores podéis observar ahí. Y nos damos cuenta de un ejemplo de mala física, ya que en teoría el coche naranja debería sobrepasar por el coche gris, mientras que el coche gris es el que adelanta por encima del naranja. Vale, ahora pasaremos a la siguiente escena, que pertenece a la película del Rey León, en el que se imita el movimiento de la caída libre.
Cuando caen hacia abajo, utilizaremos la ecuación de I igual a I sub 0, que es la altura inicial, que es 0, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y obtenemos una altura de 490 metros al cuadrado, o sea, un paso. Bueno, esto sería un ejemplo de buena física, ya que se ve una casa cayendo por el precipicio. ¿Cómo se quita esto? Y el siguiente, el grupo 14. Presenta tú, haz los honores. No, pues ya que vas a presentar tú, ponte esto en el cuello. Sabe formar un poco. ¿Se me escucha bien? ¿Sí o no? No, si queréis subo el tono. Hola, buenos días. Antes de empezar voy a deciros que esto se veía mejor antes, ¿vale? O sea, no es que lo hayamos hecho mal, es que antes se veía mejor. Pero bueno, nosotros somos Emanuel, José María, Marta, yo soy Álvaro y él es Víctor, y os vamos a presentar nuestro trabajo de física de películas para que veamos si a lo largo de las películas se cumplen las leyes de la física. Y bueno, empezaré yo analizando la famosa escena de Spider-Man 2, donde intenta frenar un tren. No, ya estoy, sí, puedes ponerlo. Bueno, y esto lo dividiremos en dos partes. La primera, cuando intenta frenarlo con sus propios pies. En la escena podemos ver, bueno, aquí no se ve con mucha calidad, pero podemos contar que está formado por 6 vagones y más o menos de media, buscándolo en internet, no pasa nada. Cada vagón tendría una media lleno de gente de unas 22 toneladas, por lo que multiplicándolo te dan unas 130 toneladas. Ahora calcularemos la velocidad a la que va este tren, que sería unas 80 millas por hora, que pasándolo a kilómetros hora serían 130. Ahora bien, en sistema internacional serían unos 36,1 metros por segundo. Y bueno, hemos hallado aquí, no aparece, bueno, la energía cinética, que como ya sabéis es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Cogiendo la masa del tren total, o sea, las 130 toneladas, y multiplicándolo por la velocidad, nos da una energía cinética de 8,47 por 10 elevado a 6 julios, que para que os hagáis una idea, es una energía equivalente a la explosión de 22 kilogramos de dinamita. Bueno, pues como bien hemos visto en la primera parte, el tren llevaba al contacto una energía que, bueno, suponiendo que Spider-Man tiene poderes y demás, a una persona normal le habría salido las piernas volando conforme las hubiese puesto en el suelo. Y ahora,
después de intentarlo poniendo el pie, lo intenta frenar con unas telarañas que aquí consideraremos que son muy resistentes o prácticamente irrompibles porque aguantan toda esta energía. Y consigue frenarlo en un tiempo récord de unos 50 segundos. Entonces, para esto vamos a calcular cuánta fuerza tiene que poner sobre las telarañas y soportar el propio Spiderman. Utilizando la velocidad que habíamos visto antes, que era de 36,1 metros por segundo, calcularemos la aceleración, teniendo en cuenta que la velocidad final es 0, puesto que se frena, y la inicial es la que sacamos en el apartado anterior. Todo esto dividido entre los 50 segundos que dura esta escena. Teniendo una aceleración, o bueno, desaceleración, de 0,72 metros segundo cuadrado. Y ahora, aplicando la segunda ley de Newton, pasaremos esta aceleración a fuerza, que es pues masa por aceleración, obteniendo así una fuerza de 9,36 por 10 a la cuarta newtons. Volviendo a pasar esto a kilogramos, veremos cuántos kilos debe soportar Spiderman con su propio cuerpo para que este tren se detenga. Utilizando la masa, las 130 toneladas, bueno, aquí no se ve, las 130 toneladas del tren y la aceleración de la gravedad, 9,81 metros segundo cuadrado, obtendremos que la masa que tiene que soportar Peter Parker es de 9.541 kilogramos, es decir, aproximadamente 10 toneladas. Que sería más o menos lo que pesa pues, un ancla de un gran barco o un crucero. Por lo que, otra vez, teniendo en cuenta que las telarañas son muy resistentes y que Spiderman tiene fuerza sobrehumana, aún así, si esto siguiera las leyes de la física, no habría podido sobrevivir ni mucho menos frenar el tren. Tómate paso. Gracias, mi niño. Vale, vale. Bueno, ahora vamos a comentar esta escena que es de la película Piratas del Caribe, de la venganza del Salazar, y vamos a ver si realmente Jack Sparrow moriría. Para que Jack Sparrow no muera, o sea, la guillotina no debería de darlo. Entonces vamos a calcular con la ecuación de un péndulo simple cuánto tiempo, o mejor dicho, el periodo de la guillotina. Entonces, la ecuación no se ve aquí, pero bueno, si queréis la escribo a la pizarra para que la veáis, que es que el periodo es 2pi por la raíz cuadrada del radio partido a la gravedad, si no me equivoco. Entonces, si aplicamos esta ecuación, nos sale un periodo en torno a unos 4 segundos. Y como hemos visto a lo largo de la escena, Jack Sparrow está en movimiento más de 4 segundos. Por lo que este es un ejemplo de buena física, ya que Jack Sparrow no muere y la película puede proseguir. Y esta es nuestra última escena. No sé qué pasa. Vale, esta es nuestra última escena de la película de Solo en Casa. Y como observamos, se produce que un señor salta y hay una tabla con un fulcro en medio y el otro sale disparado. Por tanto, vamos a comprobar si esto sucede de verdad. En primer lugar, vamos a suponer las masas de ambas personas. El chico que es más alto, vamos a suponer una masa de unos 80 kilos y del otro que es más pequeño, unos 60 kilogramos, más o menos. Entonces, vamos a calcular la fuerza que vamos a tener disponible. Y no se ve ahora, pero la fuerza que tenemos disponible es en torno a unos 200 newtons. Entonces, posteriormente, nosotros calculamos la fuerza que tendríamos que ejercer para que realmente esto pasase, porque, como se observa en la escena, la otra persona sale disparada. Entonces,
nosotros, una vez que hemos hecho una serie de cálculos y aplicamos la siguiente fórmula, que no se ve ahí, entonces la voy a escribir en la pizarra. Que la fuerza es igual a la masa por la gravedad por 1 más. Entonces, si aplicamos esta ecuación, nos sale una fuerza de unos 2000 newtons, en torno a esa cantidad. Entonces, este sería un ejemplo de mala física, ya que nosotros teníamos una fuerza disponible de unos 200 newtons. Y para que esto realmente sucediese, deberíamos de tener unos 2000, 2100 newtons. Por tanto, en vez de saltar la distancia tan alta que ha saltado, saltaríamos simplemente unos centímetros, como si yo hago así. Ya está. Entonces, este sería un ejemplo de mala física. Y espero que os haya gustado mucho nuestro trabajo. El grupo 14, ¿vale? Muy bien. Bueno, pero se ha salido... Las ecuaciones no han salido siquiera. Y los vídeos salían en grandes y los pequeños. Y el PowerPoint lo tiene tú de todas maneras. Sí, sí. El 5, somos el grupo. Buenos días, nosotros somos María, Nayara, Rocío y Claudia y venimos a presentaros nuestro proyecto de física de película. A lo largo de nuestra vida cotidiana vemos series, películas, vídeos, etc., en los cuales ocurren sucesos físicos, los cuales no nos damos cuenta pero están ahí presentes. Y os vamos a enseñar dos ejemplos de donde se cumplen las leyes físicas. Bueno, nosotros nos hemos centrado en un ejemplo de condiciones inelásticas en el que la energía cinética no se conserva y los cuerpos que actúan pueden sufrir deformaciones o un aumento de su temperatura. Ahí vemos las ecuaciones de las condiciones en las que la velocidad final del primer cuerpo es igual a su velocidad inicial y en la que la velocidad final del segundo es igual a 2 veces por la velocidad inicial del primero. Hacemos los cálculos teniendo en cuenta que la masa del cuerpo 2 es nula porque es mucho más pequeña que la del cuerpo 1. Y bueno, ahora vamos a poner un ejemplo de película. Vale, ahora vamos a aplicar la teoría de las colisiones a este ejemplo. Primero de todo vamos a recoger los datos necesarios que son las masas de ambos cuerpos y las velocidades iniciales. Que a simple vista hemos supuesto que la del tráiler es de 18.000 kilos y la del coche es de unos 850, o sea que la masa del tráiler es mucho mayor que la del coche. Y las velocidades iniciales pues son la del tráiler de unos 80 km por hora y la del coche de unos 50 km por hora. Teniendo en cuenta las fórmulas, pues vemos que el tráiler sigue con su velocidad, pues no se ve afectado por el golpe, mientras que el coche duplica su velocidad, o sea que sí se ve afectado por el golpe. Lo único pues que el tráiler frena al final, porque obviamente después del choque pues va a frenar, y el coche pues se vuelca, así que acaba también sin golpe. A continuación pondremos otro ejemplo. Lo pongo otra vez. Es muy corto.
Dicho ejemplo lo relacionamos con el péndulo balístico. En este momento, la energía potencial del niño es máxima y la energía cinética es cero, ya que la velocidad es cero. La velocidad inicial y la final deben ser iguales, por lo que la energía potencial antes del choque, pero bajado el niño, debe de ser cero y la cinética máxima. De estas ecuaciones sacamos lo que es la velocidad, siendo 1,53 metros por segundo, determinando una longitud, un valor que hemos deducido nosotras, y un ángulo. Y ahora, a partir... Cuando sucede el choque se transmite la energía hacia el último niño, ¿vale? En este momento es cuando sucede la colisión del primer niño con el segundo, y en este momento se encuentran todos igual. Entonces lo que sucede es que la velocidad actual de este niño, al haber estado desde arriba, sería ahora cero, debido al frenado del choque. Por lo cual, el niño 2 coge la velocidad que tenía el anterior, con lo cual volvería a coger su velocidad anterior, que en este caso hemos supuesto 1,53 metros por segundo. ¿Y qué pasaría después de la colisión? Pues después de la colisión volvería a repetir la misma actividad del niño, y a través de esto podemos calcular la altura, que sería la altura esta con la que ha subido el niño, ya que la longitud es lo que se estira de sus calzoncillos en este caso, el cual la altura 2 sería por esta fórmula, y la altura 2 sería la misma que la altura 1, ya que al tener la misma velocidad cumple sus mismas expectativas que el primero. Y esto es nuestro trabajo de física de película, en el cual hemos intentado demostrar cómo alguna serie de televisión, por ejemplo, esta tan famosa, o una película cualquiera que puedes estar viendo, pues cumple las leyes de la física. Este es el grupo 5. Y ahora se toca al grupo 10. Buenos días, somos Javier, Cristian, Pablo y Alberto, y vamos a hacer nuestro trabajo de física de película. Y nosotros no hemos cogido una película, pero sí hemos cogido un trozo de un partido de baloncesto, porque vemos el deporte a diario y no nos damos cuenta de la cantidad de leyes físicas que hay dentro de él. Aquí lo que podemos ver es un movimiento parabólico, que es el desplazamiento realizado Vemos un movimiento parabólico, que es el desplazamiento realizado por un objeto cuya trayectoria es una parábola. El desplazamiento ideal sería el realizado por un proyectil en un medio en el que no existiese ni rozamiento ni resistencia. Dentro del movimiento tenemos dos componentes, la eje X, que nuestra eje X es el movimiento rectilíneo uniforme, y la eje Y, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Tenemos una forma de relacionar nuestros dos componentes, ya que por una parte no influye la masa en ninguna de las ecuaciones, y por otra parte la velocidad es la misma para una MRU que para el movimiento parabólico. Entonces, habiendo visto esto, se podría afirmar que si un objeto lo tiramos desde una determinada altura y cogemos otro objeto y lo lanzamos desde la misma altura en movimiento horizontal, tardan el mismo tiempo en caer al suelo. Pero ¿podríamos decir que es un movimiento parabólico? Realmente no, porque no estamos teniendo en cuenta que estamos haciendo nuestros experimentos, nuestras actividades con un campo gravitacional central, y todos los movimientos que se dan alrededor de un campo gravitacional tienen un movimiento elíptico. ¿Qué pasa? Que como la distancia que tenemos entre la superficie y el objeto es muy pequeña, cae muy rápido al suelo, y la trayectoria que describe sí se podría decir que es una parábola. Bueno, pues yo voy a explicar los datos que hemos tenido a partir de nuestra escena, y en este caso hemos calculado el ángulo. Es un ángulo aproximadamente de 55 grados,
Vale, y también hemos supuesto que la pelota sale a la altura de la cabeza de nuestro jugador. Entonces, la diferencia entre la altura de la canasta, que es 3,05, y la altura de nuestro jugador, que es 1,90, será la altura final de nuestro tiro parabólico, que en nuestro caso sería de 1,15. La distancia desde el punto de lanzamiento de la pelota hasta la canasta sería de 19,68 metros. ¿Listo? Bueno, ya que mi compañero ha explicado todos los datos necesarios para la realización de este proyecto, yo voy a calcular a partir de los datos la velocidad necesaria que necesita el jugador lanzar el balón para que encanaste la pelota. En nuestro caso, como ya sabemos, el vector velocidad se divide en sus componentes, en el componente eje y el vector velocidad en el componente eje. En este caso, el eje X, la velocidad inicial es la velocidad por el coseno del ángulo. Y en el eje Y, la velocidad... el vector velocidad en el eje Y... No. La velocidad en el eje Y es el vector velocidad por el seno del ángulo. Entonces, de esta manera, mediante la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ya que la aceleración es la gravedad en la que consideramos menos 9,8, porque la gravedad la estamos considerando que cae hacia abajo, mediante la ecuación de la altura final es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, podemos despejar la velocidad inicial en el eje Y, que en este caso, resolviendo todos los cálculos, nos da un valor de 10,37 metros segundo al cuadrado, ya tendríamos la velocidad en el eje Y. Entonces, para calcular el vector velocidad, sustituimos mediante la ecuación trigonométrica explicada anteriormente, en el que la velocidad es igual a la velocidad inicial en la componente Y partido el seno del ángulo, que como hemos explicado, bueno, esto es una errata, era 55 grados, nos da una velocidad de 12,66 metros segundo. ¿Qué quiere decir? Que esta es la velocidad necesaria para que el balón consiga entrar perfectamente en la canasta de baloncesto. Ahora yo voy a calcular la altura máxima en la cual el balón tendría que, por lo menos, tendría que tener para que pudiera entrar. Para ello vamos a utilizar algunos datos que ha calculado mi compañero Pablo. Para ello vamos a utilizar la velocidad inicial en el eje Y, que era 10,37. Podemos, sabiendo que en la altura máxima la velocidad en la componente Y es igual a 0, aplicando la siguiente ecuación podemos calcular el incremento de la altura. Ya calculado el incremento de la altura, sabiendo que el incremento de la altura es igual a la altura final menos la inicial, podemos despejar la altura final y calculando podemos averiguar que es de unos 7,39 metros por segundo. 7,39 metros. Con esto podemos concluir que para cualquier sistema podemos utilizar las leyes de la física para calcular por ejemplo, su altura, su velocidad con esto ya hemos concluido nuestro trabajo de física de película. Y el siguiente, grupo 1. Pues nosotras somos Dina, Alba, Ina y yo, y en este trabajo, Lucía, y en este trabajo vamos a estudiar diversos ejemplos de leyes físicas en fragmentos de película. Van a aparecer tanto buenas como malas representaciones y también expondremos un ejercicio resuelto con datos donde aparecerán las fórmulas de cada ley. Y yo voy a poner Karate Kid. Vale. En este clip aparece la tercera ley de Newton o el principio de acción y reacción. Hemos visto que si el cuerpo A ejerce una fuerza A, B, el cuerpo B ejerce una misma fuerza de igual dirección pero sentido opuesto, ¿no? Ambas fuerzas no se cancelarían porque actúan en distintos sistemas.
En este ejemplo ponemos que el karateka 1 ejerce una fuerza de acción sobre este chico y este ejerce una fuerza de reacción sobre el otro. Y ahora, como ambas fuerzas se contrarrestan, esto explica que ambos niños se echen hacia atrás. Y ahora hemos planteado un ejercicio donde dice que el karateka 1 le da una patada al otro con una fuerza de 80 newton, que ¿cómo serían sus fuerzas? Pues teniendo en cuenta la tercera ley de Newton, sabemos que si el chico que ejerce la fuerza va a sufrir una fuerza igual, de igual dirección y sentido opuesto, por lo tanto sufriría también una fuerza de 80 newton. Y en cuanto a la aceleración, aplicamos la segunda ley de Newton mediante la fórmula de fuerza igual a masa por aceleración y observamos que el chico que tiene mayor masa tiene una aceleración menor. Y esto explica por qué el segundo karateka no llega a caerse al suelo a diferencia del otro. Y os dejo con... En el siguiente ejemplo vamos a dar un movimiento parabólico. El movimiento parabólico es un desplazamiento que describe cualquier objeto cuya trayectoria es una parábola. Este movimiento se puede dividir en dos componentes, en el eje X o eje horizontal, un movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje Y o eje vertical, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Este ejemplo lo hemos considerado como un ejemplo de mala física, ya que el coche únicamente realiza un movimiento rectilíneo uniforme horizontalmente. En esta imagen podemos observar el movimiento que realmente describiría el coche partiendo de una altura determinada, en este caso la altura del edificio, a una velocidad inicial que se divide en sus dos componentes, en el eje X y en el eje Y, ambas relacionadas por el ángulo alfa, y llegaría hasta el punto con una velocidad diferente. El alcance sería la diferencia entre el punto final y el punto desde que se lanza el coche. A continuación hemos planteado un ejercicio que explica mejor este tipo de movimiento. En este ejercicio, con estos datos, en el apartado A nos pide la distancia a la que caerá, que será igual al alcance. Esto se calcula mediante la ecuación del eje X y del eje Y, despejando en la del eje Y el tiempo, que sale 3 segundos, y sustituyendo en la del eje X obtenemos un alcance de 68,24 metros. En el apartado B nos pide la velocidad final con la que llega el coche, que se calcula con la siguiente fórmula, donde obtenemos la velocidad en el eje X y en el eje Y, y la velocidad final será el módulo de estas dos velocidades, que nos sale 26,43 metros por segundo. Vale, en este clip podemos apreciar la flotación y el principio de Arquímedes. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un líquido ejerce una fuerza verticalmente hacia arriba que denominamos empuje, que es igual a la fuerza-peso del líquido desalojado. Si pesáramos este contenedor en el agua, el peso aparente es inferior al peso real del objeto. Esto sucede porque el agua ejerce una fuerza hacia arriba que equilibra parcialmente la fuerza de la gravedad. La fuerza-peso, que es la ejercida hacia abajo, y la fuerza-empuje, que es la ejercida hacia arriba, son fuerzas opuestas. La resultante de estas dos fuerzas estaría dirigida hacia arriba, que es mayor que la gravedad, que es la que denominamos fuerza de empuje. Esto hace que el contenedor acelere hacia arriba, impidiendo que se hunda. Si la fuerza-peso fuese mayor que la de empuje, el contenedor se hundiría. Estas son las ecuaciones de la fuerza de empuje, que es igual a la masa por la gravedad, que es lo mismo que el volumen por la densidad por la gravedad, y la fuerza-peso, que es la masa por la gravedad. Y para entenderlo mejor, hemos planteado un problema que en el apartado A nos pregunta qué empuje recibiría el contenedor. Sustituimos con los datos en la ecuación del empuje y obtenemos este empuje. En el B nos dice que comprobemos por qué flotaría en el mar el contenedor. Para que flote, la densidad del agua del mar debe ser mayor que la densidad del contenedor. Pues sustituimos en la ecuación de la densidad para calcular la densidad del contenedor y podemos comprobar que la densidad del agua del mar es mayor que la densidad del contenedor. Y en el C nos pide que calculemos la altura que estará sumergida en el agua. Pues debemos de igualar la fuerza-peso del contenedor con la fuerza de empuje. Una vez obtenido el peso del contenedor, lo igualamos y despejamos el volumen. Una vez obtenido el volumen,
con la altura, el volumen entre el área del lado que está sumergido en el agua y obtenemos que 0,54 metros estarían sumergidos. Que en este clip observamos un carrusel que está girando. Vale, el movimiento rotacional se debe al momento angular, que sería el equivalente rotacional del momento lineal, solo que en el momento angular se tiene en cuenta también el radio, ya que la velocidad va a ser la velocidad angular, que sería la velocidad lineal entre el radio, y también se tiene en cuenta la inercia del cuerpo, es decir, la masa por el radio al cuadrado, porque la velocidad angular también tiene en cuenta el radio. Bueno, dado que el tío vivo es un cuerpo rígido, va a tener la misma inercia siempre, es decir, no va a cambiar ni la masa de ninguno de sus elementos de aquí a 5 segundos, ni va a cambiar su radio. Entonces, eso se traduce en que va a tener siempre la misma aceleración. Por tanto, si tiene siempre la misma aceleración, la fuerza, la segunda ley de Newton es fuerza igual a masa por aceleración. El equivalente rotacional sería el momento de fuerza igual a momento de inercia por velocidad angular, aceleración angular. Como no estamos aplicando ninguna fuerza externa, es cero y la aceleración también sería cero, porque el momento de inercia no lo puede ser. Entonces, por eso, la velocidad angular va a ser constante. Entonces, va a ser siempre la misma, aunque en el momento angular esté cambiando sea el momento de inercia de cada uno de los elementos, pues la velocidad siempre va a ser la misma y va a ser en este sentido, o sea, para arriba, igual que el momento angular, y estaría siguiendo la regla de la mano derecha, por eso está rotando pues en el sentido antihorario. Y bueno, como esto sigue la ley de la conservación del momento angular, nos damos cuenta que el momento inicial y el momento final siempre va a ser el mismo. Eso significa que el producto de la inercia por la velocidad angular va a ser el mismo al principio como al final. Por eso, si hay un cambio en la inercia, pues va a haber, por consiguiente, un cambio en la velocidad angular. Por eso hemos puesto un problema donde un niño se va a subir a un carrusel. El carrusel al principio pesa 500 kilogramos, pero cuando se sube el niño pues pasa a pesar 545 kilogramos. El radio es de 3,5 metros y la velocidad angular inicial es de 2,3 radianes por segundo. Ahora, como he dicho, el momento lineal va a ser el mismo al principio que al final. Entonces, si va a cambiar la masa, por tanto, la inercia, la velocidad angular va a cambiar. Entonces, vamos a calcular la velocidad angular final, que tendría, que sería de 2,11 radianes si cambia, o sea, si se sube el niño. Y bueno, pues ya está. En conclusión, nos hemos dado cuenta que con este trabajo, que a lo largo cuando estamos viendo la película o cuando estamos viviendo, pues las cosas no pasan porque sí, todo tiene su significado físico y pues